Bienvenidos, soñadores y testigos de lo inesperado, a una nueva edición de Escándalos de Series Turcas, el rincón donde los susurros se transforman en verdad incómoda. Hoy el mapa nos guía hacia la ciudad de la luz, ese territorio donde la razón se confunde con el latido y las promesas vuelven a respirar París. No hemos venido a hablar de museos ni de postales. Hemos venido a descifrar un encuentro que nadie se atrevió a imaginar y que, sin embargo, ya late en cada conversación silenciosa de la industria. Dos nombres que muchos daban por caminos paralelos han vuelto a cruzarse en un giro que ni el guión más atrevido anticipó, Bararduk y el Zinsangu. Lo que ocurrió en aquella mesa parisina no fue casualidad, fue un temblor emocional con capacidad de reescribir el 2026 de principio a fin. Antes de desplegar este relato de miradas, dudas y posibles segundas oportunidades, te invito a ser parte de nuestra familia. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like si piensas que los silencios más largos esconden las verdades más ruidosas. Y si quieres apoyar nuestro trabajo y acceder a contenido exclusivo, el botón de unirse te está esperando. Ahora sí, abramos las puertas del restaurante más comentado de Francia, donde amor y secreto tejieron su propio pacto. Durante años, Bar y Elcin fueron dos luces que brillaban en la misma constelación pero orbitaban a distancia prudente, unidos únicamente por la nostalgia ardiente de sus fans, que nunca dejaron de revisar entrevistas, reírse con escenas del pasado y preguntarse si aquella complicidad era simple actuación o algo que la cámara apenas alcanzó a rozar. Sin embargo, un encuentro cuidadosamente callado en París, digno de una película filmada al borde de la medianoche, se filtró como un susurro que no se puede contener. La capital francesa, con su magnetismo de amores imposibles y compromisos que regresan, se convirtió en el telón perfecto para lo que muchos ya bautizan como el capítulo cero de una historia que no terminó cuando creímos. Conviene repasar el contexto para medir el calibre de lo sucedido, porque el tiempo y las circunstancias siempre escriben la letra pequeña. Mientras el mundo comentaba, con prudencia y mil reservas, rumores de distancia entre Bar y su vida personal, y mientras también flotaban versiones sobre nuevos pasos decisivos en el corazón de Elcin junto a Yunus Özdiken, unas imágenes borrosas llegaron para abrir grietas en cualquier relato cómodo. Lo que se dice en los pasillos menos iluminados es que el detonante fue tan sorpresivo como contundente. Apenas empezó a circular la idea de una propuesta formal para Elcin, se habría encendido una chispa del lado de Bar, una chispa que llevaba demasiado tiempo conteniéndose entre recuerdos y silencios. Nada de desplantes públicos. Nada de declaraciones. Solo una llamada. Breve, directa, con el tipo de urgencia que no se pronuncia en voz alta. La invitación era clara. Reencontrarse en Francia, lejos del ruido, en una mesa donde cada palabra pesara lo suficiente para no olvidar ninguna. Los detalles exactos de esa invitación están envueltos en la bruma que adoran los románticos y temen los incrédulos. Lo que sí se comenta es que Elcin aceptó bajo el pretexto inocente de una escapada de fin de semana, con una planificación digna de relojeros, ni publicaciones en redes, ni historias compartidas, ni pistas que delataran un cruce de caminos. Todo se mantuvo en sigilo hasta que la mirada curiosa de quienes vigilan los rincones más exclusivos de París detectó lo imposible: dos figuras conocidas, una mesa reservada con anticipación, gestos medidos y una conversación que parecía hecha de frases que llevaban años esperando turno. Las fotos son imperfectas, como si la ciudad misma se resistiera a ceder su secreto, lo que no ocultan es la evidencia de un encuentro sin testigos ni risas por compromiso. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, preferimos respirar hondo antes de decidir qué creer. ¿Cuál fue el verdadero propósito de ese cara a cara? Las teorías han brotado como flores en tormenta. La que más resuena, a que no deja dormir a los románticos, habla de una cita convocada por Bar con un objetivo tan arriesgado como transparente: pedir una última oportunidad. No una repetición mecánica del pasado, no una insistencia ciega, sino un intento por poner nombre a lo que quedó suspendido entre ambos. Que este encuentro haya ocurrido precisamente cuando el corazón de Elcin parecía encaminarse hacia una decisión mayúscula multiplicó las sospechas de quienes no creen en las casualidades. ¿Fue un acto de valentía amorosa o una aparición a destiempo? ¿Es legítimo irrumpir en la vida de alguien justo cuando está a punto de dar un paso que lo cambia todo? Algunos dirán que en el amor se pelea hasta la última gota de aire, otros, que hay momentos sagrados que merecen ser respetados. Tú decides. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu veredicto y recuerda,
Supergracias nos permite seguir hurgando en esas zonas donde las historias aprenden a respirar. Con cada hora que pasa, los ecos de aquella cena crecen y revelan matices que nadie anticipó. Se rumorea que ambos llegaron por separado con minutos de diferencia, y que ni el personal ni los clientes del lugar pudieron cruzar más de un par de palabras con ellos. No se trató de un cruce breve. Hablan de varias horas sentados, de momentos en que los ojos de Elcin se humedecieron como si una declaración hubiera tocado un nervio escondido, y de una seriedad inusual en Bar, quien suele llevar en los hombros una energía ligera que esa noche pareció guardarse bajo llave. Las risas que un día fueron su seña pública dejaron paso a silencios densos y miradas que chocaban y se reconocían al mismo tiempo. No fue una tertulia de amigos atrapados por la nostalgia, fue, según quienes observaron a distancia, un ajuste de cuentas emocional con fecha vencida desde hace años. Las versiones más atrevidas aseguran que Bar, con una sinceridad sin adornos, confesó que sus sentimientos no se habían disuelto, por más que la vida hubiera seguido con sus ritmos, estrenos y compromisos. Y hay quien afirma haber escuchado, desde una mesa vecina, una frase que congeló el aire, algo así como quizá llegó tarde, pero todavía creo en nosotros. Nadie puede confirmar palabra por palabra lo que se dijo, y en este canal no levantamos sentencias a partir de sombras. Si podemos decir que esa idea, la de una esperanza que se resiste a caer, está presente en todas las fuentes que consultamos. Del lado de Elcin, lo que llega envuelto en misterio es la sensación de confusión después de París, como si la brújula se hubiera descalibrado justo cuando parecía apuntar con firmeza. Según voces cercanas, ella habría compartido, en círculo muy reducido, una frase que hoy encuentra eco en medio mundo: hay capítulos que no aprenden a cerrarse. Sobra decir que el gran interrogante es si la otra parte implicada estaba al tanto de este encuentro. ¿Sabía Yunus de la cita? ¿Hubo una conversación previa, un permiso tácito, un acuerdo de adultos, o fue una decisión tomada en soledad frente a un mar de dudas? Si las suposiciones son ciertas, París no solo habría encendido la mecha de un posible renacer afectivo, sino también el primer compás de un triángulo que promete titulares, prudencia y tormenta. Los silencios, esos que duelen más que las palabras, dicen mucho. Y los pasos discretos en los adoquines mojados de la ciudad parecen repetir la pregunta que nadie puede responder aún: ¿fue esta reunión un adiós digno o el prólogo de algo que vuelve con otro nombre? Por ahora no hay comunicados oficiales, ni declaraciones que corten la respiración y pongan punto final. Y quizá por eso mismo la historia crece, porque cuando los protagonistas callan, la imaginación del público escribe con tinta indeleble. Lo que sí es innegable es que el encuentro ya dejó una marca profunda en el mapa del espectáculo. Los seguidores de la dupla han vuelto a poblar las redes con compilaciones, guiños y recuerdos, desempolvando entrevistas en las que una mirada duraba un segundo más de lo normal, o una broma se sostenía con esa complicidad que ningún guión fabrica del todo. Para algunos, lo de París fue una despedida necesaria. Para otros, fue una cuerda lanzada a dos corazones que todavía se reconocen. Nadie posee la llave definitiva, y ese es precisamente el combustible de este huracán. En la portada de los tabloides más insistentes ya se repiten tres elementos imposibles de ignorar: la ciudad más romántica del planeta, un momento de decisiones cruciales y dos figuras cuyo vínculo ha sido objeto de suspiros desde hace años. Que ambos hayan elegido el silencio estratégico resulta tan elocuente como cualquier comunicado. A veces, callar es la única forma de no convertir un recuerdo en espectáculo barato. Otras veces, callar es la manera de ganar tiempo para decidir si se vuelve a saltar al vacío. ¿Será 2026 el año en que Bar y Elcin reescriban su relato y le den a su historia un segundo aire? El reloj avanza sin pedir permiso y, como siempre, el tiempo será ese juez inflexible que pone todo en su lugar. Mientras tanto, aquí seguimos tomando notas entre rumores y certezas prestadas, con el oído pegado a lo que París aún no confiesa. Hay quienes aseguran que tras levantarse de la mesa, acordaron no verse durante unos días para que cada uno pudiera escuchar su propio ruido interior. Otros insisten en que antes de salir, una sonrisa pequeña, casi tímida, selló un pacto breve: no lastimar a nadie en el proceso. Lo único claro es que se cuidaron hasta en la despedida. Entradas separadas, salidas a destiempo, pasos medidos. Demasiada precisión para algo que no tuviera un peso real. Es difícil sostener que todo fue casual cuando cada detalle grita lo contrario.
En escándalos de series turcas sabemos que el amor, cuando vuelve, siempre llega con preguntas que pinchan. ¿Se puede regresar a una zona que ya ardió sin quemarse de nuevo? ¿Se puede construir algo nuevo con la base de un recuerdo que nunca se rompió del todo? Hay historias que necesitan perderse para reencontrarse desde otro lugar, y quizás París, con sus calles que guardan promesas como si fueran llaves, fue el mapa que ambos necesitaban para saber si el pasado era un refugio o una trampa. Por eso, no nos atrevemos a cerrar nada en este episodio. Sería injusto. Sería apresurado. Y sobre todo sería negar que el corazón a veces aprende a hablar en otro idioma cuando le enseñan una nueva forma de latir. A quienes han seguido cada rumor, cada detalle, cada gesto, les decimos, respiren. Esto no ha terminado. Puede que falten capítulos que aún no se han escrito, puede que el desenlace sea un abrazo honesto entre dos personas que deciden honrar lo que vivieron y seguir su camino, o puede que la historia tome el giro que tantos desean en secreto. Lo seguro es que este encuentro no fue un paréntesis insulso. Fue, como mínimo, una conversación que hacía falta desde hace mucho tiempo. Y a veces, una conversación a tiempo puede cambiar la forma en que el calendario escribe los meses. Familia de escándalos de series turcas, llegamos al cierre de este informe, pero la historia continúa. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el Cin debería escuchar a su intuición y apostar por lo que aún palpita con Bar, o piensas que lo correcto es mantener el rumbo que ya había elegido con serenidad junto a Yunus? Déjanos tu opinión con respeto, que aquí leemos todo. No olvides suscribirte, encender las notificaciones y apoyar este trabajo con tus supergracias, o con el botón de unirse si quieres que sigamos trayendo la verdad que muchos prefieren callar. Gracias por viajar con nosotros a París, por detener el reloj y escuchar la respiración de una historia que se resiste a morir. Hasta la próxima, y recuerda, en escándalos de series turcas donde hay humo, no siempre hay fuego, pero siempre hay señales que conviene mirar muy de cerca. Y antes de despedirnos del todo, una última confesión al oído: París no habla, pero guarda. Y cuando una ciudad guarda algo que arde, tarde o temprano el calor encuentra la forma de salir a la luz. Si volvemos con más, será porque el destino decidió soltar otra hebra. Si el silencio se prolonga, será porque las decisiones necesitan madurar sin cámara. Aquí estaremos esperando la próxima pista, la próxima mirada, la próxima frase capaz de detenernos en seco. Porque hay historias que no se explican, se sienten. Y esta, queramos o no, ya aprendió a latir con nombre y apellidos, Bar Arduk y el Zinsangu. Que el tiempo, ese juez sin prisa, haga lo suyo, y que cada uno encuentre la paz que merece, sea cual sea el guión que elijan escribir desde ahora.